Bueno, entonces este tema se llama sucesiones o progresiones. Cualquiera de los dos nombres es válido. Se puede llamar de cualquiera de las dos maneras. Entonces, ¿qué es una sucesión? Una sucesión es un conjunto de números que cumplen con unas características específicas para su formación. Algunas palabras claves pues, de esto de sucesiones es que cumplen pues como con un patrón para su formación o van cumpliendo una secuencia. Acá en el lado derecho podemos ver la sucesión de Fibonacci que en algún momento el año anterior la trabajamos y que esta consistía ¿en qué? En que los números que se van generando allí es la suma de los dos anteriores y esta sucesión de Fibonacci tiene muchas aplicaciones pues en la cotidianidad, se puede ver mucho en la naturaleza, en la reproducción de algunos animales, de algunas flores. Entonces, por ejemplo, ¿cómo funciona entonces esta sucesión? Acá hay una parejita de conejitos y al mes todavía solo hay una, todavía no se han reproducido. Ya a los 2 meses ya se generaron dos nuevas parejas de liebres. Al tercer mes ya hay 3 parejitas. Luego hay 5 y mire que ya en el quinto mes hay 8 parejas. ¿De dónde salen estos números? Estos números salen de, como les dije, de sumar los dos anteriores. O sea, por ejemplo, sumo 1 más 1, porque acá en esta primera parte hay una pareja. No voy a contar los dos conejitos, sino que como es, uno es macho y otro es hembra, entonces por eso se dice que en parejita. Entonces, 1 más 1 da 2. Mire que acá hay 2. Para que se genere este 3, ¿cómo salió? De 1 más 2, porque acá hay 2, 3. ¿De dónde salieron estas 5 parejas? De las dos anteriores. 2 más 3, 5. Y así sucesivamente. Se van sumando, entonces ese es el patrón. Sumando los dos anteriores se van generando el siguiente. Bueno, ahora nos vamos a enfocar en dos tipos de progresiones. Unas son llamadas aritméticas y otras geométricas. Las sucesiones o progresiones aritméticas se dan cuando los términos aumentan o disminuyen en la misma cantidad. Acá podemos ver dos ejemplos de ello y nos preguntan acá, ¿cuál es la diferencia de? Pues la diferencia de acá nos dicen que se encuentra al restar dos términos consecutivos y siempre debe dar el mismo resultado. Bueno, entonces tenemos esta de 2, 8, 14. ¿De cuánto en cuánto va aumentando esta primera sucesión? 6. Siempre, mire que siempre va, ¿verdad? Que lo decía acá, va aumentando o pues también podría disminuir siempre en la misma cantidad. Para que sea aritmética, siempre debe aumentar la misma cantidad. De 2 a 8 hay una diferencia de 6. De 8 a 14 hay una diferencia de 6. Le voy sumando 6 siempre. De 20 a 26, 6. Pues y los puntos suspensivos, pues porque se podrían seguir generando muchos números más. Entonces, ¿cuál sería la diferencia de esto? 6. 6 positivos. Y siempre debe dar lo mismo. En este segundo, acá, ¿cómo sería acá la diferencia? Sería Menos de 3. 3, ¿no? De 3, pero acá está aumentando o disminuyendo. 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 Mire que en esta primera iban aumentando los números, entonces era 6 positivos. Cuando van disminuyendo, la diferencia sería con signo negativo. Entonces, de 4 pasé a 1, entonces se disminuyó en 3, negativo. Luego de menos 2 a menos 5 va disminuyendo en 3. Entonces, cuando va disminuyendo el signo es negativo, cuando va aumentando el signo es positivo.
Listo, entonces esa es la única condición para que se cumpla una progresión aritmética, que siempre todos los términos aumenten o disminuyan en la misma cantidad. Por ejemplo, si pues en algún ejemplo determinado luego les pongo esta, entonces usted tendría que decir que esa no es una progresión aritmética. ¿Por qué? Porque con los 3 o 4 números que uno le da, usted tiene que garantizar que siempre aumente lo mismo. Acá aumento en 6, en 6, en 6, pero de 20 a 28, pues lo acabé de cambiar para explicarles, de 20 a 28 no aumento en 6. Entonces, como en un término no aumento en 6, entonces ya no cumpliría con esta condición de que siempre aumenta en la misma cantidad. Entonces, simplemente diría, no es una progresión aritmética. Si en alguno de los números no aumentan la misma cantidad. Era una progresión aritmética, tenía que ser un 6, un 26 allí. Listo, entonces esa es la progresión aritmética. ¿Cuál es la progresión geométrica? Este tipo de progresión ocurre cuando uno de los términos aumenta o disminuye en la misma proporción. Entonces, vimos en la anterior, en la aritmética, que era o sumando o restando. Pues cuando iba aumentando es sumarle. Cuando iba disminuyendo era restarle. Ya acá en la progresión geométrica es multiplicar o dividir. Listo. Entonces, si va aumentando, será multiplicar y si va disminuyendo es dividir. Listo. Entonces, este tipo de progresión ocurre, bueno, ya lo dijimos, cuando disminuye o aumenta en la misma proporción. Acá, entre estos términos, ¿qué está ocurriendo? De 81 pasó a 27, de 27 pasó a 9, de 9 a 3, de 3 a 1, y luego Están dividiendo entre 3. se está dividiendo entre 3. Muy bien. Entonces, ya acá, en la anterior se le llamaba diferencia, que lo colocábamos con la letra D. Ya acá le vamos a llamar R, DR de razón. ¿Qué es una razón? Es una comparación entre dos cantidades, como plantear pues un fraccionario. Una razón es un fraccionario. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se obtiene ese R? Al dividir dos términos consecutivos y siempre debe dar el mismo resultado. Pero como la manera correcta de dividirlo no es dividir 81 dividido 27. No, es dividir 27 dividido 81. ¿Por qué? Porque si yo pongo solo 3, ahí no estoy indicando que está dividiendo. ¿Cómo indico que está dividiendo? Si hay un fraccionario. Entonces, yo sé que está dividiendo por 3 como ya lo nombraron, pero entonces arriba siempre pongo un 1 y abajo por el número que está dividiendo, entonces un tercio. Porque si yo multiplicaría un tercio por 81, queda 81 por 1, 81, y si lo divido por 3 me da 27, y así sucesivamente. Profe, una pregunta. Sí, Aquí Emanuel. el uno no deberíamos cambiarlo por la letra N simbolizando números. Perdón, me repite la pregunta. Si el número uno no deberíamos cambiarlo por la letra N para simbolizar números. No, porque la razón, pues porque la letra N es cuando es algo pues general para reemplazarlo por cualquier número. La razón pues es un número específico, no es de manera general. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en estas sucesiones, en estas progresiones geométricas, arriba siempre será un 1, pues en caso de que esté disminuyendo. Arriba siempre será un 1 y abajo por el número que se está dividiendo. Se está dividiendo por 3 siempre, entonces coloco el 3 abajo, porque estoy indicando que si lo tengo en el denominador, estoy indicando que está dividiendo. Entonces, ¿cómo disminuía? La razón fue una fracción donde indico que divide. Pero miren que en esta, acá, ¿qué está ocurriendo? Pues no nos basemos en los números, pues en los signos.
positivo o negativo, porque mire que están intercalados, uno es positivo, otro negativo. Olvidémonos de los signos. Si no hubiese signos, ¿qué está ocurriendo con los números? ¿Están aumentando o disminuyendo? Aumentando. ¿Cierto? Si no nos basamos en los signos, están aumentando de 4 a 8, 8 a 16, de 16 a 32 y así sucesivamente. Entonces, como está aumentando, entonces es multiplicación. ¿Por qué número habría que multiplicar para que se me vaya generando el siguiente? Menos Por 2. menos 2. Por menos 2, muy bien. Tengo el 4 y multiplico por menos 2, me da menos 8. Ya luego para que me dé 16, tengo que multiplicar menos 2 por menos 8, entonces menos por menos se vuelve más. Entonces, y así sucesivamente. Entonces, por eso es que va dando uno positivo y uno negativo. Entonces, así se van generando. Luego 16 por menos 2 da 32 negativo y al multiplicar menos 32 por menos 2 se vuelve positivo y da 64. Pues sí se pueden seguir generando los siguientes. ¿Hasta acá alguna duda respecto a las progresiones aritméticas o geométricas? Entonces, miren que es aritmética utilizando pues sea suma o resta y ya acá indicando que es multiplicación o división en lo que van aumentando. Listo, eso es como lo clave pues de estos dos tipos de progresiones. Bueno, ahora acá le dan esta figura como tal de triángulos. ¿Qué tipo de sucesión es? Si es una aritmética, geométrica o ninguna de las dos, porque puede ser otro tipo de sucesión. O sea, las aritméticas o geométricas son las que cumplen esas condiciones que dijimos, pero hay otro tipo de sucesiones. Por ejemplo, la primera que vimos de Fibonacci no es ninguna de estas dos, es otro tipo de sucesión que no cumple ninguna de las dos características de geométrica o aritmética. Entonces, cuando a uno le dan así figuras, ¿qué es lo que tiene que hacer uno? Pues no le dieron números acá como en la anterior, sino que se lo dieron en figuritas. Pero entonces, según las figuritas, uno va escribiendo los números. Acá hay un solo triángulo. Ya acá hay 4 triángulos. El triángulo grande pues se clasificó se dividió en 4 triángulos como ese, pero más pequeños, obvio. Y luego acá, mire que cada uno de estos triángulos de la segunda figura, ya otra vez dentro de ese triángulo hay otros 4. Se van generando de a 4. Entonces, allí, mire que entonces teníamos allí el primera figura tiene un triángulo, la segunda figura tiene 4 triángulos y ya la tercera tenía 16 triángulos. Entonces hay que verificar qué tipo de sucesión es. ¿Qué se está generando de acá para que se forme este, para que se forme este? ¿Qué está aumentando? ¿Va aumentando en cuánto? ¿En la misma cantidad? No. Sí. Pues por ejemplo acá aumentó en 3 y acá aumentó en 2, entonces ya descartamos que sea aritmética. Porque, por ejemplo, si fuera aritmética, siempre tenía que aumentar de 3 en 3, porque acá hay una diferencia de 3, acá tendría que seguir el 7 para que fuera aritmética. Entonces, descartada. Geométrica, ¿cómo era? Multiplicando o dividiendo. Como en este caso va aumentando, sería multiplicar. ¿Por qué número se multiplica para generar el siguiente? Por 4. Por 4, siempre se va multiplicando por 4 para generar el siguiente. 1 por 4, 4, 4 por 4, 16. Y, por ejemplo, si le preguntaran a usted por cuántos triángulos debe tener la siguiente figura, entonces sería 16 por 4. Entonces la siguiente debería de tener 64 triángulos y así sucesivamente. Entonces, como siempre va aumentando en la misma proporción de siempre multiplicar por 4, esa sería una geométrica. ¿Qué tipo de sucesiones? Entonces, esta de la figura de los triangulitos sería geométrica. La siguiente. Tenemos acá como unos fosforitos formando unas figuras.
Entonces también es lo mismo, o sea, según el número de fósforos uno va escribiendo el número que se genera. Acá en este cuadrado hay 4 fósforos y para formar este triángulo otros 2, o sea que hay 6 fósforos. En esta segunda figurita, entonces hay 4, pero como pues hay dos cuadrados, pero no se puede confundir de decir de que 4 más 4, porque estaría contando 2 veces este fosforito que une los dos cuadrados. Entonces, 4 y 3, 7, 8 y 9. Son 9 fósforos los que tiene la segunda. Entonces, acá es 6, acá es 9. La siguiente tendría 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Entonces, esas serían 6, la primera figura, después 9, después 12. Entonces, ¿esa de qué tipo sería? ¿Qué está ocurriendo ahí? Está sumando 3 3. en 3. Está sumando de a tres. sumando 3, siempre va aumentando de a 3, pero sumándose. Entonces, cuando es sumándose de a 3, esta de acá era geométrica y esta es aritmética, porque siempre va aumentando de a 3, pero sumándose. Entonces, esa segunda de los fósforos sería una sucesión aritmética. Alejo, Hola. ¿usted puede explicar otra vez, pues, cuando es geométrica? Cuando Creo que esa parte no la entendí. Mira, por ejemplo, tenemos estas figuras, ¿listo? Cuando a uno le pueden dar pues la sucesión sea con los numeritos como daba los ejemplos acá o con figuras. Si le dan los números inmediatamente usted empieza a analizar qué características cumple. O si le dan la figura, simplemente es lo que hicimos acá, va contando la cantidad de figuritas y va escribiendo los números. Cuando es geométrica, acá dice, cuando aumenta o disminuye en la misma proporción. Entonces, cuando le dicen proporciones, intervienen ahí o la operación multiplicación o división. Solamente esas dos, no puede ser suma o resta, porque la de la suma y la resta es la aritmética. Entonces, en estos ejemplos que hicimos acá, que dimos acá, 81 para que se volviera 27 había que dividir por 3. Siempre que vaya disminuyendo es dividir. 27 para volverse 9 es dividir por 3 y así sucesivamente. En esta segunda, 4 para volverse menos 8 es multiplicar por menos 2 y así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, en esta que teníamos acá, entonces, hay un triángulo, escribí un triángulo, pues el número 1. Acá hay 4 triángulos, escribí el 4. Y si cuento los que hay acá en esta tercera figura, son 16. Entonces, ¿qué está ocurriendo en esos números? De 1 para volverse 4, tengo que multiplicar por 4. 1 por 4, 4. 4 para volverse 16, otra vez tengo que multiplicar por 4. Entonces siempre hay que multiplicar por el mismo número que se va generando. Entonces esa es la geométrica, que siempre multiplicar o dividir por la misma cantidad. Listo, íbamos para esta. ¿Qué tipo de sucesión es? Entonces acá nos dan unos puntos. Si contamos estos puntos que hay en la primera parte, acá hay 3 y acá hay 6. 3 más 6, 9. Entonces escribimos el número 9 y ya enseguida miramos qué sería. Acá hay 6, como en este triangulito que se forma con esos puntos, 6, y acá hay 10. Entonces sería 6 y 10 daría 16. Entonces voy a ir escribiendo 9, 16. Y en la tercera, acá hay uno de 10, este primer triángulo como de la izquierda hay 10 y en este hay 15. Entonces 10 más 15, 25. Entonces simplemente era contar los punticos que habían en cada figura. Listo, entonces de 9 para 16, ¿en cuántos aumentó para ver si es aritmética? Aumentó en 7 sumándole.
de 16 a 25 aumentó ¿en cuántos? También en 7. En 8. En 9. En 9. En 9. En 9. Mire que entonces no aumentó en lo mismo sumando, entonces no puede ser aritmética. No es aritmética. Se descartaría que sería aritmética porque no se va sumando la misma cantidad. Geométrica, pues como aumentando sería multiplicando, pero hay un número que multiplicado por 9 de 16, pues exacto, no, porque ya, por ejemplo, 9 por 2 da 18. Entonces, tampoco hay un número que me vaya generando eso multiplicando. Entonces, como no me cumple ni que sumando ni multiplicando me dé lo mismo, entonces se descarta y es una sucesión que no es ninguna de las dos, pues es otro tipo de sucesión, no es ni aritmética ni geométrica. Entonces la clave pues como tal era basarnos pues en lo que era aritmético y geométrico, pero también hay otro tipo de sucesiones que usted simplemente diría que no son sucesiones ni aritméticas ni geométricas. Por ejemplo, estas que les muestro acá no son ni aritméticas ni geométricas, son otro tipo de sucesión. Las que se generan, pues acá, por ejemplo, lo nombran los números triangulares. ¿Cómo es esta? De que se van formando triángulos con puntos. Entonces, inicialmente solo hay un punto, después 3, después 6, después 10, se van generando. Entonces, luego 15 y, por ejemplo, le pueden preguntar, ¿cuántos puntos hay en la figura 7? Entonces, ¿qué se haría ahí? Pues habría dos opciones. O sea, tengo un punto, después tengo 3, después tengo 6, en la siguiente eran 10 y luego 15. Pero bueno, le preguntaban por la figura 7. Ya en la séptima posición, ¿cuántos puntos habrán? Entonces, una posibilidad es, pues, y que no es tan viable, es empezar a dibujar pues, los punticos. Puede ser, pues usted los puede empezar a dibujar y después contarlos. Pero es mucho mejor, más eficiente ir escribiendo los números de cada figura y mirando qué está sucediendo. De 1, acá hay 3, acá hay 6, en la siguiente habían 10, en la siguiente habían 15. ¿Listo? Profe, Hola. en la séptima sería 27. 27, listo. Vamos a verificar. Entonces vamos a ver si sí, es 27. Entonces, acá, ¿qué pasó? Aumentaron en 2. Acá aumentó en 3. Acá, ¿qué pasó? Aumentó en 4. Acá aumentó en 5. Obviamente no es, ya les dije que no es aritmética ni geométrica. Luego, aumentaría entonces en cuánto, mire que va aumentando de a uno más, primero 2, 3, 4, 5, entonces acá aumentaría en 6, 15 y 6, la sexta posición es 21 y la séptima sería aumentarle en 7, 21, 7, 28. 28 sería, entonces la posición 7, en la figura 7 deben de haber 28 puntos. Listo, entonces mire que son otro tipo de sucesiones, pero mire que se está formando un patrón. Usted podría verificar, ve, siempre va aumentando uno más, acá 2, acá 3, 4, 5 y así sucesivamente. Por ejemplo, la siguiente sería 8, luego 9. Listo. Lo mismo sería para las siguientes, para los cuadrangulares y luego pentagonales, hexagonales y pues eso se generaría para cualquier tipo de números. Ya acá entonces sería lo mismo, ir escribiendo 1, 4, 9, 16 y mirar hasta la octava posición cuántos números serían. Entonces vamos a hacer esta segunda, la de los cuadrados, la de los cuadrangulares. Entonces tiene 1, 4, acá hay 9 y acá hay 16. 16. Listo, porque tiene que cumplir que siempre según la posición
los lados pues tengan esa cantidad de puntos. Por ejemplo, acá está la figura 2, entonces cada lado tiene 2 puntos. Está la figura 3, cada lado tiene 3 puntos. Acá 4 y 4, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, no hay necesidad, por ejemplo, cuando son cuadrados, de contar tantos puntos. Pues si a usted le dieran un cuadrado con ya muchos puntos, usted simplemente cuenta cuánto vale el lado y lo multiplica. Pues, por ejemplo, 7, que tiene 7 de lado, 7 por 7 habrían 49 puntos, para no ponerse a contar punto por punto, en caso pues de que sea cuadrado. Listo, entonces le preguntan que en la figura 8 ¿cuántos habrán? Entonces, en la figura 1 había solo un punto, luego habían 4, luego habían 9 y luego habían 16, eran los que nos mostraban. Entonces acá está aumentando en 3, de 1 a 4 aumentó en 3, de 4 a 9 aumentó en 5, de 9 a 16 aumentó en 7. La siguiente, ¿cuánto sería? ¿Cuánto aumentaría? 9. ¿Cierto? Ya acaba aumentando de 2 en 2, pues 2 más, acá 3, entonces ya acá 5, acá 7, acá sería 9. Entonces 16 y 9, 25, acá entonces aumentaría en 11, 25 y 11, 36. Esta es la sexta posición y necesitamos la octava. Ya luego otros 2 serían 13. 36 y 13, 49. Nos falta la última para llegar a la octava, sería 15. Mire que es de 2 en 2 más que se le va sumando al siguiente. Entonces, 49 y 15. Sería 64. 64. Entonces, la figura 8 tiene 64 puntos. ¿Ves? Entonces, así se van generando esos. Entonces, bueno, entonces yo enseguida, ya que terminemos, les voy a montar pues esta presentación ahí en el Classroom. Y entonces el trabajo que será hacer el mapa mental con las ideas principales pues de qué es una sucesión aritmética y geométrica, y de pronto haciendo algún dibujito o esquemita, por ejemplo, con estos punticos, con algunos de los ejemplos que les di, para que tengan pues como la información como estructurada en un mapa mental y de manera resumida. No para decirles, por ejemplo, yo que darle esta presentación y escríbala toda. No, no es necesario, simplemente como lo fundamental. ¿Qué es cada cosa? Y como algún ejemplo. O sea, puede ser ejemplo así de esta manera en números o también pues con figuritas. Bueno, y entonces estos dos los van a hacer ustedes, el de los pentagonales y hexagonales. Sería pues lo mismo, usted va acá, de hecho, mire que en esta le van diciendo cuántos puntos son y le preguntan en la figura 5 cuántos son. Entonces usted haría, es hacer el mapa mental y hacer estos dos, pues responder estas dos preguntitas que no alcanzamos a solucionarlas. Listo. Finalmente, esta, ya para terminar. Entonces, nos dan esto, pues esta situación. Una persona se da cuenta de un chisme y al cabo de 15 minutos cada persona le cuenta a otras 3 personas más el chisme. A la hora, ¿cuántas personas conocerán el chisme? Entonces acá le empiezan a dar como un esquema de cómo se va prolongando pues ese chisme. Primero había una persona y le dijeron que a los 15 minutos este primero que sabía el chisme se lo contó a 3 más. Entonces acá ya han transcurrido 15 minutos. Estos de acá ya es a los otros 15 minutos, ya caería media hora. Entonces, este se lo contó a estos 3, este de la mitad se lo contó a estos 3 y este se lo contó a estos 3. Entonces, faltaría entonces que cada uno de estos ya se lo va a contar, porque acaba media hora. Entonces, al minuto 45, cada uno de estos se lo cuenta a otros 3. Y los de 45 se lo contarán para llegar al minuto 60 a otros 3.
Pero entonces hacer el dibujito, el esquemita con todas pues, las personas ahí, obviamente sería muy, pues, muy tedioso y se demoraría mucho. Entonces, ¿qué es lo que hay que analizar? Reemplazar, pues recuerde con lo que les dije, si le dan figuritas o como tal, pues dibujos, reemplace cuántos, en cada figurita, en cada posición, cuántos hay. Entonces acá solo hay una persona, entonces dibujo pues escribe el 1. Acá hay 3, acá hay 9. Entonces, hagamos esto. Entonces se decía, entonces en un tiempo cero, pues en 0 minutos, solo una persona sabía el chisme, cuando apenas lo iba a empezar a contar. A los 15 minutos, ya esta persona se lo había contado a 3 más. A los otros 15 minutos, estos 3, cada uno lo contó a 3 y por eso aparecían 9 ya personas ahí. Luego a los 45 y tengo que llegar hasta 60 minutos, pues que sería lo que me preguntan que a la hora cuántas personas. Bueno, entonces analizo yo qué está ocurriendo. Aumento en 2 y acá aumento en 6, o sea que no sería pues sumándose, entonces no sería aritmética porque no se va sumando en la misma cantidad. Sería geométrica. Sí, se multiplica por 3. Sí, es geométrica porque mire que se va multiplicando por 3. Entonces a los 45 minutos sería 9 por 3. A los 45 minutos 27. Y 27 por 3, 81. Pero, entonces, entonces vamos a ver las opciones de respuesta. Entonces, la respuesta no sería 81. ¿Por qué? Porque 81 solo fueron las personas que se dieron cuenta en la quinta posición, pero ya habían otras personas que sabían. Entonces, si la pregunta fuera, ¿cuántas personas se dieron cuenta del chisme a la hora? Solo pues a la hora, entonces 81. Pero después de una hora, o sea, se contaría todos los anteriores. O sea, que habría que sumar estos valores. Entonces es 121. Eso, entonces muy bien. Al sumar estos 5 valores, 1, 3, 9, 27 y 81, la respuesta es 121 ahí. Listo, entonces hay que tener, porque eso, por ejemplo, en pruebas como bimestrales y así pruebas a ver, son preguntas distractoras, de que, por ejemplo, yo encontré que el resultado era 81, pero la pregunta no le estaba preguntando, pues la pregunta no le estaba solicitando eso, sino cuánto el acumulado de todos. Listo, y mire que muchas personas podrían inmediatamente, 81. Entonces, estar pendiente pues de esa parte y siempre leer muy bien y tratar de comprender la pregunta. Listo, entonces esto era todo respecto a lo que íbamos a trabajar hoy respecto a progresiones aritméticas y geométricas, que son como pues las fundamentales, pero hay otro tipo, pues cuando no cumple ninguna de las dos, simplemente usted escribiría, no es ni aritmética ni geométrica. Manuel tiene la mano levantada, dime. Profe, si podía regresar a la diapositiva en la que estaban los cuadrados, los triángulos y los pentágonos para copiar las preguntas. No, tranquilo que ya yo les voy a montar la presentación ya la voy a montar allí en Classroom. ¿Listo? Ok, gracias. Listo, muchachos. Entonces, ¿cuál es el compromiso? El mapa mental con la información que vimos acá y que pues también la pueden sacar de la presentación que les voy a montar. Y hacer los dos últimos que faltaron, porque hicimos los números triangulares y cuadrangulares y faltaron los de pentágonos y de hexágonos. Entonces, responder esas dos preguntitas y ya. Esa sería pues la actividad por el día de hoy. ¿Listo? Pues feliz resto de día para todos.